para terminar la semana, hemos querido comenzar invitando al ex congresista y ex candidato presidencial de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, que encarna un linaje que ha tenido larga vigencia en el Partido Acción Popular y también fuera de este partido. Y lo primero que queremos preguntarle, naturalmente, es en qué situación se halla su Partido Acción Popular al cabo de varios días después de que el Jurado Nacional de Elecciones tomara una decisión respecto de un eventual fraude que habría sido cometido en la elaboración de las listas para los candidatos a la representación parlamentaria. Muy buenas noches, Bertrand de García. Buenas noches, Fernando. Yo quisiera añadir algo más. Yo fui candidato a la presidencia de Acción Popular el año 2000 contra la red de Fujimori. Entonces, esos antecedentes que me acompañan siempre de candidaturas un poco frustradas en el camino, ¿no? Acción Popular está pasando una etapa muy complicada, muy difícil, mucha frustración, ¿no? Mucho resentimiento, mucha amargura. Son muchos años de mucha gente que ha estado en el partido que se ven frustrados en el día de hoy y 190 candidatos al Congreso que quedan frustrados en sus aspiraciones. Entonces, después de todo eso, que el fraude que lo declaró el jurado, que es inapelable además, es inamovible, a pesar que algunos creen que pueden cambiar las cosas, pero no van a cambiar. Hay que simplemente dedicarnos ahora a organizar el partido bajo dos premisas. En primer lugar, se ha planteado ya una comisión reorganizadora, aunque unos dicen que no se puede, pero yo creo que sí, para que pueda asumir la dirección del partido, porque evidentemente las directivas actuales son copartícipes de la responsabilidad que han asumido. Tanto el señor Julio Chávez como el secretario general. Así es. Ambos son dirigentes y ambos han sufrido las consecuencias de ¿no? Es decir, cuando Álvaro Landini perdió las elecciones el año 85, al día siguiente que las perdió renunció a la Secretaría General del partido. Cuando Paniagua tuvo algunos problemas como presidente del partido el año 2001, renunció también a la presidencia del partido. O sea, se renuncia. Asumir responsabilidades es renunciar a responsabilidades políticas, las penales que las decide la justicia. Pero de hecho hay responsabilidades políticas que hay que asumir y el caso del secretario general está terminando sus funciones. Él ofreció que iba a renunciar, pero en todo caso le queda muy poco. Y en el caso del presidente del partido sí le queda mucho más tiempo y a mi modo de ver debería renunciar también. Yo se lo he dicho, se lo he planteado amigablemente porque somos correligionarios todos, pero lo he hecho en privado y en público y no sé si él tomará alguna decisión. Pero yo creo que se ha planteado ya, el Mundo del Águila ha planteado una comisión reorganizadora que ojalá que se pueda nombrar por un plenario que tendría que ser así, para que nuevas caras asuman responsabilidades de reorganizar el partido, porque tenemos todavía vigente la posibilidad de participar en elecciones regionales que van a ser en octubre o noviembre de este año. Sí. Octubre. Entonces, de tal manera que hay que organizarse para eso. Mientras sigan los problemas que tenemos hoy día, va a ser difícil que podamos participar con cierto éxito en octubre. Así que es mejor desde ahora empezar a buscar una nueva dirigencia para elegir a buenos candidatos y rescatar el partido en esas elecciones. Y por otro lado, hay que luchar el tema de el doble castigo. Lo que no se puede hacer es que le priven al partido de participar en unas elecciones, que es un castigo evidentemente, pero acompañado de otro castigo, una segunda sanción, que es la disolución. Y eso creo que se puede discutir perfectamente bien. Esto segundo se puede discutir perfectamente bien. ¿Quién está planteando una eventual disolución del partido? Porque de acuerdo a las normas, si tú no participas en las elecciones, estás condenado más que la disolución, al no reconocimiento. A que te retiren del ROP. Exactamente, que es prácticamente la disolución, ¿no? Entonces, eso es lo que está planteado. Pero lo que no se dice o lo que no está claro en la redacción de la ley es que tú no estás participando porque no quieres o no has llegado a tiempo o porque has cometido un error en el camino. No. Tú no estás participando porque la autoridad máxima electoral, te impide o te prohíbe que participes. Bueno, pero
Si es que lo hace así, es porque has cometido algún error No, en el camino. nadie duda eso. Sí. Nadie duda eso. Nadie duda de que ha habido fraude, evidentemente. Y el jurado lo ha dicho claramente. No. El tema no es ese. El tema es que eso es una sanción. Nos han sancionado por eso. Hay que recordar que acá que el partido no ha cometido el fraude, lo ha cometido en todo caso algunas personas dentro del partido, pero no el partido como partido. Entonces, eso se sanciona. Lo que no puedes hacer es además otra sanción que te eliminan del ROC. O sea, te eliminan de la carrera política para siempre, hasta una ¿Y nueva... qué contesta usted a los que sostienen que la OMPE, el organismo encargado de acompañar las elecciones internas, se pronunció a favor del documento que se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien decidió, sin haber pasado por la primera instancia, que era el Jurado Electoral Especial? Bueno, la OMPE, lo que la OMPE dijo es que él había aceptado una lista que le habían entregado. Y punto, es lo que más o menos dijo. Pero finalmente quien decide, la última instancia no es la OMPE. La OMPE es una oficina, su nombre lo dice, es una oficina de procesos electorales. Quien finalmente toma la decisión final de cualquier tema electoral es el jurado. Y de eso desde el año 1933. Hay que recordar que la Constitución de 1933, que lo ha repetido la del 79 y la del 93, le dio autonomía al jurado y le dio una categoría que no tiene ni un juzgado en el Perú ni una fiscalía, que es el criterio de conciencia. Como jurado. Como jurado. Ellos actúan con criterio de conciencia, claro, dentro de un marco legal, por supuesto que sí, pero con criterio de conciencia. O sea, si hay algunas dudas, lagunas, interpretaciones, etcétera, el criterio de conciencia lo puede emplear perfectamente bien el jurado, algo que no puede ser cualquier juez ordinario, digamos. ¿Qué podría suceder si la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la CIDH, no la Corte, sino la Comisión, estableciera una medida cautelar a favor de la participación política de un partido histórico como esa? Yo no creo que haga nada, no creo que se pronuncie inclusive, no creo porque es un tema de un derecho humano, de un atentado contra la vida o la seguridad o la salud de una persona. Estamos hablando de una cosa algo diferente. Pero sí es un derecho fundamental, sí, el de la participación política, ¿no? pero con ciertas reglas, y las reglas se han cumplido. Además, el proceso ya se inició. El proceso ya está, ya hay proclamados, hay una lista de candidatos ya aceptados, o sea, ya hay un proceso que ha iniciado y esta medida cautelar, primero no creo que se pronuncie, y si se pronuncia va a ser tardíamente, y si se pronuncia mañana, lo cual es casi imposible, tampoco el jurado va a dar marcha atrás porque el proceso ya se inició y nadie lo va a cambiar, es un cronograma político que nadie lo va a cambiar, así es que no creo que eso pueda proceder en absoluto. Además, finalmente, la Comisión ha cometido antes unos errores y no muchos estados le hacen caso, ¿no? Muy bien. Ahora bien, hablemos entonces sobre las elecciones ellas mismas, ahora que ha quedado, según usted establecido, que Acción Popular no tomará parte. Lamentablemente. ¿Qué papel cree usted que va a tener su partido y usted mismo, habiéndose decidido, tengo entendido, que ningún miembro del partido pueda postular por otra organización política? Bueno, por eso mismo hay una gran frustración, sobre todo los que estaban preparados para participar en una elección y no lo van a poder hacer. Es prepararnos sencillamente para reorganizar el partido, relanzarlo y prepararnos para las municipales y prepararnos para continuar inscritos en el ROC, ¿no? A través de los procesos que hemos conversado. En el caso del partido, ¿qué va a hacer el partido en estas elecciones? Bueno, es un tema que tenemos que aclarar, pero evidentemente la gente buscará votar por alguna candidatura afín al partido, ¿no? Alguna candidatura afín, hay algunas afines, algunas cercanas, y el voto se va a dividir. Acción Popular nunca ha sido un partido de consignas partidarias ni de 12 de votos, que además es muy complicado hacerlo, ¿no? El APRA lo podía hacer en los años 50, 60, pero hoy día es muy difícil endosar votos. Pero yo creo que van a buscar todos alguna candidatura afín, cercana a nosotros, para poderla respaldar, ¿no? Antes de entrar a este concepto de candidatura afín, tengo entendido que algunos miembros, incluso prominentes, incluso congresistas de Acción Popular, sí están en otras listas. Se dice del caso de Luis Aragón, que es un congresista por el Cusco, y según parece, forma parte de la lista de Avanza País. Es el único caso que conozco. Y yo no sé cómo lo ha logrado.
porque se supone que tenía que tener permiso del partido. El partido, que yo sepa, oficialmente no ha dado ningún permiso, que yo sepa. En todo caso, tendría que haber dado permiso ¿quién? El comité político, el secretario general, quizás el Comité Ejecutivo Nacional, en fin, alguna institución dentro del partido tiene que haberse pronunciado. El comité político que yo formo parte no se ha pronunciado, nunca llegó la información. El secretario general ha dicho, que yo le he escuchado, que él no ha firmado nada, entonces desconozco quién puede haber firmado para autorizar, que lo exige la ley, que esta persona, Aragón, pueda participar. Si fuera el caso, quiere decir que no se ha sacado las lecciones y que siguen habiendo personalidades del partido que actúan de una manera irregular. Evidentemente, ese es un desacato, ¿no? Es un desacato. Un desacato cuando salió la eliminación del partido, a mí me llamaron 6 partidos, como lo he dicho en una ocasión, para que yo pueda integrar sus listas y con mucho agradecimiento y respeto les dije que no, pero era un tema personal y dije, si el partido decide que participen, en buena hora que lo hagan otras personas, pero yo no lo voy a hacer de ninguna manera porque estoy muy identificado con el partido. Pero pasó 2 días, pasó las semanas y ya cuando se venció el plazo nos encontramos que el plenario se pronunció a favor de que nadie participe y al día siguiente encontramos inscrito en otro partido a este congresista. Entonces, bueno, es algo que tendremos que investigar. ¿Quién le dio el permiso y con qué permiso le dio ese permiso? Porque cualquiera no puede firmar. Quizás el personero, quizás, en fin, algún alto dirigente, pero ¿quién le autorizó para que firme? Y finalmente, ahora, si el AOMPE o el jurado pueden darle validez a esa firma. De acuerdo. Ahora, antes de hablar sobre las afinidades, como las ha denominado usted, hagamos un balance de lo actuado por estos últimos 4 años. Se puede decir que lo que ha pasado en las elecciones es consecuencia de una dirigencia negligente, de una dirigencia que no ha sabido poner orden, de una dirigencia que ha asistido a la aparición de los niños, a la división de la bancada, a la retirada de algunos de sus mejores elementos. Hemos visto lo que ha sucedido con la bancada. No ha habido una falta grave de dirigentes y de los que tenían una palabra que decir, entre ellos usted mismo. Bueno, evidentemente el partido estuvo durante, no sé si 8 años, entre 6 y 8 años, sin dirigencia, solamente con comité electoral que tiene autoridades para los procesos electorales y nada más que para eso, para los internos. Pero estaba Mesías Guevara, después vino el señor del Águila, el padre, el hijo, uno. Pero todas esas candidaturas o ya habían terminado o fueron cuestionadas en su momento y por lo tanto no ejercían el poder dentro del partido. Cuando se elige, finalmente se regulariza todo y se elige a los actuales dirigentes. Julio Chávez y Abad. Así es. El partido empezó a ordenarse un poco, pero evidentemente surgieron problemas, surgieron los niños que dividieron un poco al partido y dividieron a la propia dirigencia. Unos estaban con ellos, otros no. E inclusive asistían los 2 dirigentes que usted ha mencionado y existían a reuniones de bancada, algo inédito en el partido. Por ejemplo, yo he sido presidente del partido, nunca he asistido a una reunión de bancada cuando fui presidente del partido. Y cuando fui congresista nunca hemos visto que los dirigentes asistían a las reuniones de bancada, ¿no? Entonces, una cosa novedosa. Entonces, ahí hubo mucha vinculación. Yo creo que esa vinculación hizo que no se den cuenta o no quieran actuar en contra de los niños cuando surge el escándalo de los niños. Yo escribí un artículo en El Comercio hace más de 3 años y hice declaraciones diciendo que o liquidamos a los niños o se liquida el partido. Y ha sucedido lo segundo por ahora, ¿no? Parecería que sí. Estamos ante ese riesgo. Lamentablemente parecería porque que... algunos niños siguen, por lo que vemos, pasando a otros partidos. Sí. Algunos de ellos se dice que es miembro de la mesa directiva del Congreso de la República y otros siguen actuando en la bancada. Bueno, exactamente. Entonces, al no haber tomado una decisión fuerte, drástica en ese momento, creo que entramos en una debilidad tremenda. Y cuando en esta campaña se ha tratado de tomar decisiones o distanciarse de ellos, entonces se han dividido, unos han apoyado a un candidato y otros a otro candidato. Y entonces ha venido la confrontación y ha venido
los fraudes que se han denunciado, ¿no? Vayamos entonces a lo que viene ahora. Estamos durante 3 meses en campaña electoral. Ustedes dicen que los miembros y el partido en sí mismo, aunque se haya en esta situación precaria, deberían apoyar a los que tienen mayor afinidad con sus planteamientos, que son los que estableció en su momento Fernando Belaúnde. Reconocemos sus libros, El Perú como doctrina, y conocemos sus discursos y sus tomas de posición sobre temas múltiples de la gestión pública. En los partidos que usted ve, ¿cuáles diría que hay más afinidad con lo que es su partido? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. El año 78-79, en la constituyente convocada por Morales Bermúdez, se presentaron varias fuerzas políticas de izquierda y estaba el APRA y el PPC. Acción Popular no se presentó porque exigió al gobierno de Morales Bermúdez garantías para el desempeño libre y soberano de la Asamblea. Y me parece que Belaúnde había dicho que se debía proceder a elecciones generales. Exactamente. Que no era necesario estar dándose tiempo, ganando tiempo para la dictadura, ¿no? Exactamente. Y además cuando eso se dijo en su momento, evidentemente que no era necesario una nueva constitución, que la anterior del 33 podía servir perfectamente bien con unas correcciones, como también se dijo el año 93, igual, con Fujimori, ¿no? Pero en fin, en todo caso, también se exigió garantías para que la Asamblea funcione con absoluta libertad, garantías que no se dieron. ¿Por quién votó el populista del año 78-79 para la constituyente? No votó por el APRA, votó por el PPC. También es así que el PPC sacó 27%. Y en la elección siguiente, del año 80, el PPC bajó a 9%. Cuando candidateó separadamente Fernando Belaúnde. Cuando Belaúnde entra a competir el 80, el PPC baja de 27, que había sacado un año y medio antes, a 9%. Eso significa que evidentemente el voto de Acción Popular se había ido con el PPC. Ahora, ¿por quién se irá? Bueno, evidentemente ahí está el señor Mesías Guevara, ha sido de Acción Popular, pero no se fue con un buen recuerdo de Acción Popular, así que no sé si pueda jalar el voto populista. Está Lescano, que ha criticado mucho al partido y se ha ido en muy malos términos. Entonces no creo que tampoco jale mucho de Acción Popular. Y está la otra persona que está es Rafael Belaúnde, que es el nieto del presidente y que sí podría jalar algo más porque no se ha peleado con el partido, nunca ha estado enfrentado al partido y tiene algunas ideas que recoge de su digno abuelo que nosotros profesamos. Así que probablemente ese sea el camino, ¿no? Pero en fin, también pueden escoger a López Chao, pueden escoger a Spa o a Queabra o qué sé yo, a tantos más que hay, ¿no? ¿Hay otros ex-belaundistas que estén candidateando? No, que yo sepa. Bueno, está la gente del PPC, pero Queabra ha sido decán de Belaúnde. Edecán de Belaúnde, y Belaúnde le tenía mucho aprecio. Pero claro, no creo que encaje mucho con el sentimiento de Acción Popular. Otros más, no recuerdo en este momento. No lo veo. No veo. De acuerdo. ¿Usted estuvo siempre de acuerdo con la creación de una segunda cámara? Siempre. Y presenté varios proyectos al respecto. Pero claro, no una segunda cámara como la de ahora, que me parece que es una cosa rara, es un híbrido que ojalá que dé resultado. Además, en política siempre hay que esperar los resultados para saber si las medidas han sido buenas o no, las medidas tomadas. Yo siempre he estado de acuerdo y tuvimos siempre la oposición del fujimorismo, que finalmente, después de 15 o 20 años en el Congreso, se dieron cuenta que la segunda cámara era necesaria. De acuerdo. A nivel internacional, Belaúnde siempre fue muy celoso de no integrar a organizaciones partidarias internacionales, pero supo mantener relaciones corteses. Recuerdo con Eduardo Frei, Rafael Caltera, ambos eran socialcristianos. Claro. Pero en este momento, ¿con qué partidos de América Latina, y sobre todo ante las graves crisis que estamos viviendo en relación a Venezuela? Belaúnde era muy amigo de Frei, por ejemplo. Frei le ofreció invitarlo después de la conferencia de Punta del Este. Frei ofreció invitarlo a Belaúnde a visitar Santiago de Chile. 67, ¿no? 67, y Belaúnde le dijo: no me pidas que sea el primer presidente del Perú que visite Chile después de la Guerra del Pacífico. Y eran muy amigos de él. Y no fue. Y después, por supuesto, lo han invitado a la Internacional de Democracia Cristiana. Yo mismo le llevé el encargo el año 80
a través de Adolfo Suárez, el gran Adolfo Suárez, presidente español, en España, para la UCD, que era la Unión de Centro Democrático Española, que presidía Adolfo Suárez, para integrar esa central de centro, de partido de centro, y Belaúnde se opuso. Siempre se opuso a este tipo de participación del partido en internacionales de otros partidos. Bueno, era el caso de Aya de la Torre también, que no quiso que Lapra fuera miembro de la Internacional Socialdemócrata, después adhirió. Así es, pero en ese caso Belaúnde nunca se adhirió y siempre lo rechazó hasta el día que falleció. Y con justa razón, porque decía que el Perú, Acción Popular, era un partido nacido de las huacas incaicas, con una doctrina bebida y abstenida de las viejas tradiciones peruanas y las viejas historias del Perú. Entonces no podía de una manera tener ningún tipo de vinculación o de parentesco con otras ideologías que venían de fuera básicamente, ¿no? A propósito de las huacas incaicas y pre-incas que abundan en nuestro territorio, incluida la selva, que ha tratado mal el clima de la selva, los restos arqueológicos, ¿cómo percibe la presencia de Acción Popular fuera de Lima? Usted fue primero candidato por Cañete, comenzó por una provincia siempre cercana, por una provincia de Cañete, y después creo que se recicló en Lima. Pero, ¿cómo ve el partido en algunos de sus bastiones históricos, como por ejemplo Tarapoto, como por ejemplo las zonas de la marginal de la selva, incluso el Cusco? Sí, qué curioso. En realidad, en Lima, excepto Orrego y después Muñoz, son los únicos alcaldes de Acción Popular que ha tenido Lima, y en el resto hemos perdido, y hemos tenido buenos candidatos como Juan Ichaustre en su momento, que perdió ante Belmo, nada menos, ¿no? Pero no ha sido Lima una ciudad muy populista, que digamos. El sur sí. Yo creo que el sur por la propia ideología y pensamiento de Belaúnde, y después porque Belaúnde tuvo una actitud muy varonil, muy franca, muy fuerte, muy ¿Qué cosa es varonil? La palabra no la verdad es que no la comprendo mucho. Una actitud muy firme y muy valiente, decirlo así mejor, cuando en el Cusco tuvo un atentado terrorista, un atentado, una piedra que le cayó en plena cabeza, en pleno meeting en la plaza principal del Cusco, y él, lejos de irse a un hospital porque se desmayó, se volvió a recuperar y volvió a subir al estrado, dijo, no, yo no voy a ninguna parte, me quedo, y siguió hablando y dijo, ¿qué importancia tiene derramar unas cuantas gotas de sangre en esta plaza donde Túpac Amaru derramó toda su sangre? Entonces eso lo llevó a la victoria en el Cusco, y lo hizo, y Cusco y Puno y Arequipa fueron bastiones de populismo siempre, casi siempre, ¿no? Paralelamente, en la misma época, el candidato Odría recibió una pedrada igualita en Huancayo y salió corriendo y regresó a Lima. Perdió en Huancayo y perdió en el Perú. Muy bien, ojalá que no hayan piedras en esta oportunidad y que ustedes, aunque no participen en las elecciones, puedan contribuir con ideas, recordando los buenos ejemplos que la historia de su partido tiene, y evitando que se desborde la opción de los electores hacia los extremos, algo contra lo que Belaúnde me parece que siempre, ¿no? Es. Exactamente. Belaúnde ha sido siempre una persona que ha llamado a la concordia y ha sido siempre un puente con todos. Hay que recordar que cuando Belaúnde gana el año 80, lo primero que hace es convocar a todas las fuerzas políticas a entregar su gobierno. El APRA lo rechazó, la izquierda lo rechazó, el único partido que aceptó fue el PPC, pero Belaúnde estaba dispuesto a aceptar inclusive ministros apristas, y el APRA con Armando Villanueva en ese momento se unían a ese gobierno, porque quería un gobierno de unidad nacional después de 12 años de dictadura. Muy bien, muchas gracias por sus declaraciones. Yo le ruego que se quede un instante con nosotros, vamos a tomar contacto con nuestro compañero. En estos momentos están siendo presentados los candidatos a diputados por las distintas regiones. Posteriormente harán su aparición los candidatos al Senado, y finalmente Mario Vizcarra se dirigirá a sus simpatizantes, y vamos a estar atentos a escuchar su mensaje para saber qué es lo que tiene que decir
y ver qué confianza transmite a su militancia en este contexto que comentaba de incertidumbre, de saber si es que su candidatura continúa o no. Nosotros vamos a seguir pendientes y en cualquier momento retornaremos con más información, dando detalles desde el distrito de San Martín de Porras en la presentación oficial de los candidatos del partido político Perú Primero. En directo, RPP. María del Carmen, muchas gracias. La política, el señor García Belaúnde, tiene un componente espectáculo. Algunos bailan muy bien, hay que reconocer, pero quizás hay una falta de fundamento jurídico, porque si el candidato presidencial no puede postular, se cae no solamente la plancha presidencial, sino también los candidatos a las cámaras. Yo creo que están buscando victimizarse, ¿no? Están buscando dar la impresión o vender la idea de que están impedidos ellos injustamente de participar y las cosas son claras, ¿no? Así que yo no creo que tengan mucho éxito, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia y seguiremos contando con usted en vista de su experiencia política que remonta al golpe de General Velasco, el cual usted creo que terminó preso hace ya más de casi 60. No recuerdo que López Chávez haya estado preso, por lo menos. El año 70, dicen. Sí, vamos a ver lo que diga él. Sí, porque son cosas raras, ¿no?, que han aparecido ahora y que nadie sabía, pero que han sido ciertas. Habría que ver por qué. Porque generalmente los políticos eran deportados en época de Velasco, no iban presos. Algunos fueron presos, algunos compañeros míos de la universidad fueron presos por algunos días. No sé, no hablo por él, que es un poco mayor que yo y creo que hemos coincidido. Muchísimas gracias por su presencia y que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y conversaremos después con un analista internacional sobre la evolución de la crisis en torno a Venezuela y a Estados Unidos.